Hola, ¿qué tal? Espero que estemos todos bien y hoy tenemos ya una de las últimas sesiones de esta unidad número 4, la interacción del hombre con la naturaleza. La sesión 8 es la que se refiere a los daños que el ser humano genera en la vegetación. También vamos a abordar el problema de los residuos muy someramente y la amenaza que el ser humano, mediante sus acciones en la naturaleza, está haciendo a la biodiversidad, es decir, a la variabilidad de especies en el contexto ambiental de nuestro planeta. Bueno, entonces vamos a ver. La vegetación, los daños que el ser humano ocasiona a la vegetación. Pues sí, ya sabemos que el ser humano, pues mediante sus acciones, directa e indirectamente, está afectando a la cubierta vegetal. Lo sabemos. Entonces, puede haber, en todo caso, unas causas naturales, ¿eh? Es decir, la propia naturaleza por sí misma ya ha extinguido a muchas especies y las plantas han ido evolucionando y cambiando a lo largo de la historia ya muy larga y dilatada de nuestro planeta, ¿vale? Mediante plagas, aquí las tenemos, ¿de acuerdo? Déficit de precipitación, sequías, bueno, esto es algo normal, natural y es propio de la biología y de la ciencia, la vida misma. Lo que ya no está tan claro, porque se meta el hombre y cuando está el hombre y hay una moral detrás, porque somos seres con conciencia, es lo que estamos haciendo a la cubierta vegetal, a las plantas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver los daños que estamos causando en unos y otros, ¿no? En primer lugar, sustitución de especies vegetales autóctonas por otras que no son autóctonas. Es decir, cambiar las especies propias de, digamos, pongamos un ejemplo, en Valencia, el clima mediterráneo, la encina, por otras plantas que, bueno, que no son del clima mediterráneo y que son de otros lugares del mundo, pero que son muy útiles porque tienen una finalidad económica. Vamos a cambiar el ejemplo de Valencia con uno más claro todavía, que es el de los eucaliptos del norte de España, vamos. Esto es un bosquete de eucaliptos que han sido plantados recientemente, nos referimos pues en las últimas décadas, desde finales del siglo XX a día de hoy, porque bueno, su madera y su hoja son válidas para determinadas industrias en la producción pues de pasta de celulosa, ¿eh? O vamos, papel higiénico, estamos hablando, maderas no nobles, pero madera para embalajes o yo qué sé, armazones o algo así. El problema de sustituir robles, hayas, arces por eucaliptos es que esta planta no es de aquí y al no ser de aquí tienen unas estrategias muy especiales. Por ejemplo, el eucalipto arde con mucha facilidad. Es una especie que se le da muy bien desarrollarse, extenderse y propagarse por el entorno a través del fuego. Entonces, en los lugares en los que hay un incendio, y en Galicia, por ejemplo, los hay mucho, pues va a colonizar nuevos territorios. La hoja del eucalipto está diseñada de tal manera, curva, y es muy ligera, que arde, o sea, que vuela con mucha facilidad y que si hay un incendio y esa hoja está en llamas, por ejemplo, va a ser transportada por el viento a modo de barquito o de avioncito de papel y puede caer incluso 2 kilómetros más para allá, generando un incendio a esa distancia. ¿Y por qué? Porque esa especie sabe que después del incendio su semilla va a fertilizar muy rápido, va a germinar muy rápido, mejor dicho, y va a colonizar ese espacio que ha dejado vacío el fuego. Por lo tanto, es una especie que en ese sentido no beneficia. Luego, por otro lado, acidifica el suelo. Esa hoja genera un impacto en el suelo, acabando con el sotobosque y con las hierbas y con las plantas típicas del clima oceánico. Y por otro lado, la fauna no se adapta porque aquí no tenemos la comunidad faunística
climática, es decir, la propia de este territorio, del clima oceánico, no está adaptada a comer este tipo de hoja, porque este árbol ha sido importado de Australia. El eucalipto es australiano. Allí sí, el koala, por ejemplo, ha adaptado toda su dieta porque lleva millones de años de evolución conjuntamente con el eucalipto a comer este árbol. Pero aquí, ¿qué deciros yo? El oso pardo no come hoja de eucalipto, ni el urogallo, ni ningún otro, ¿de acuerdo? Entonces, allá donde se extiende el bosque de eucalipto, genera un vacío de especies. Es terrorífico, ¿de acuerdo? Aunque veamos árboles, podemos ver cómo es un bosque vacío. Y esta es la extensión del eucalipto en la península ibérica. Fijaros que no es moco de pavo la cantidad de territorios que ocupa. Y porque no vemos Portugal, que Portugal es el rey europeo del eucalipto. Vamos, fijaros las provincias de Pontevedra, Coruña y el norte de Lugo, toda la costa asturiana, Cantabria, es decir, ha quitado espacio a especies como el roble. ¿Qué le pasa al roble? Que tiene un crecimiento muy lento, que requiere muchísimo tiempo y no nadie, la administración, está dispuesta a hacer un esfuerzo tan a largo plazo. Al fin y al cabo, la rentabilidad ya se sabe, políticamente hablando, que va de elección en elección cada 4 años. No es muy popular una decisión como esta. Y luego, en la zona atlántica también, de la provincia de Huelva. En fin, ¿qué deciros de esto? Que vamos a hablar de la deforestación. Hemos hablado de la introducción de especies exóticas, ahora me gustaría comentaros que, bueno, la deforestación al fin y al cabo es un proceso que es motivado, provocado por esas acciones del ser humano que destruyen la cubierta vegetal por múltiples fines, ¿eh? Tiene una causa, pues una variabilidad bastante grande. Esa deforestación agota la superficie forestal con el objeto último de destinar ese bosque, o lo que era antiguamente un bosque, a otra cosa. ¿A qué otra cosa? Pues os he hecho aquí un cuadrito, ¿vale? Esas nuevas tierras que se pretenden obtener y ganar al bosque se quieren usar, pues, para desarrollar cultivos, que en un bosque no puedes, o pastos para el ganado, principalmente en el norte de la península ibérica. Igual de malo, pero aún de más mala leche se le pone a uno cuando se ha quemado un bosque, se ha deforestado un bosque y aparecen residencias, o aparecen residencias urbanísticas de chalets en mitad de un espacio natural muy bien o muy desarrollado, ¿no? Dice, pero quién ha dado permiso para dar una licencia urbanística en un entorno con un bosque y con unos valores naturales tan grandes? Eso es delito, efectivamente. Está en el código legal que ya es delito y allí donde hay una deforestación muy repentina no se puede. Otra cosa es lo que se haya hecho tiempo atrás. Espero que hoy en día no se pueda, pero ya sabéis que poderoso caballero don dinero y que el único Dios verdadero hay por ahí quien dice que es el señor dinero, ¿vale? Y entonces el dinero todo lo puede y cuidado porque los políticos en este caso son fácilmente corrompibles y donde digo Diego, y aquí podemos ver un día un bosque y al otro día un parque temático como el de Terra Mítica. En Benidorm, después de quemarse un pinar, allí se levantó un parque temático, ¿vale? No se volvió a replantar el pinar. Y lo mismo con las infraestructuras. Eh, Todo esto, todas esas causas humanas, ¿vale? Se ven favorecidas por el fuego. Hay incendios que son naturales, pero otros muchos incendios son intencionados precisamente para conseguir una deforestación rápida, silenciosa, un asesino, un pirómano silencioso, ¿vale? Que ocasione pues ese vacío de árboles para poder luego destinarse a otra cosa. Es verdad que hay pirómanos mmm, como deciros, per se, por propia naturaleza, una enfermedad psicológica que le gusta, como a Nerón, ver arder los montes, porque debe ser un espectáculo apabullante, ¿no? Por la noche ver el rojo fuego del monte, pero de verdad, por favor, cuidemos los bosques, cuidemos la naturaleza. También el hecho de que no se limpie el bosque, que las malezas, es decir, las ramas, las hojas muertas, los arbustos que van creciendo por debajo, no se trabajen, pues generan que toda esa materia, esa biomasa, sea susceptible, en el caso de que haya un incendio y esté el monte seco, de quemar
a una velocidad tremenda. Por lo tanto, el bosque requiere mantenimientos forestales. ¿Eh? Y os decía ya el tema de los eucaliptos, que esas especies pues son muy susceptibles de generar incendios porque prenden con mucha facilidad y hasta les gusta. Hemos dicho que son especies que dedican y utilizan la estrategia del fuego para ir extendiéndose por el territorio. ¿Consecuencias de esa deforestación? Pues como los bosques a través de las hojas son captadores de CO2, si no hay bosques, ese CO2 no es captado y genera un aumento del calentamiento global, puesto que el CO2 es un gas de efecto invernadero. El suelo, al no haber cubierta vegetal, se erosiona con más facilidad, perdiendo suelo y generando desertificación. La biodiversidad se reduce. Pensar que los lugares con más variabilidad de especies son aquellos bosques arbolados, por ejemplo, la selva ecuatorial. En el Amazonas, una hectárea de selva ecuatorial tiene más especies animales y vegetales que el resto de Europa junto, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado con las selvas, cuidado con los bosques, que cada metro cuadrado cuenta en cuanto al número de especies que viven con nosotros y comparten nuestra existencia en nuestro planeta. Y luego que se pierde el paisaje, se degrada. Un lugar sin árboles, un yermo, un páramo, no es lo mismo que un bosque. A un porcentaje altísimo, si no el 100% de las personas, si le preguntas si les gusta un paisaje arbolado, un bosque, te van a decir que sí en relación a un paisaje desértico, pelado y, bueno, pues sin vida. Bueno, y este es en cuanto a la producción de residuos. Los residuos son todos aquellos desechos que el ser humano en su día a día, a la hora de satisfacer sus necesidades fisiológicas, comer, o pues bueno, materiales, de si compramos, no sé, un juguete o necesitamos un móvil, pues todo eso genera pues una serie de residuos, el cartón, el plástico que lo envuelve. ¿Qué hacemos con todo eso? Pues esa es la cuestión, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Lo que nos dicen las estadísticas es que el volumen que estamos generando va creciendo año tras año, puesto que las necesidades que el ser humano parece tener ahora son superiores a las que teníamos antes. La verdad es que si utilizamos ese dicho que dice que el hombre feliz es el que menos necesidades acaba teniendo, igual somos menos felices ahora que en la Edad Media. No lo sé, es para reflexionar, pero eso es algo que no vamos a hacer ahora. El caso es que los residuos sólidos urbanos, RSU, van aumentando. ¿Cómo los eliminamos? ¿Estos generan impacto ambiental? Pues sí que generan, sí hay impacto ambiental. Aquí vemos al hombre. ¿Por qué generan impacto ambiental? ¿O cómo? Pues bueno, porque es que hay que meterlos en algún sitio. Entonces, aquí tenemos, pues no hay mucha solución. Hacer vertederos. Es decir, vertederos que muchos de ellos además son incontrolados. ¿Eh? Son vertederos que surgen en cuanto a que hay personas que están haciendo obras y no quieren dejar los escombros en un punto limpio o en un vertedero controlado porque igual les exigen pagar una tasa o dar de alta la licencia de obra y no quieren. Entonces lo acaban depositando en lugares cerca de las ciudades, ¿vale? Pero que no les vean por la noche o, bueno, se arriesgan a una multa, pero el caso es que lo hacen. Luego tenemos los vertederos controlados. Los vertederos controlados son aquellos en los que toda la basura y todos los desechos de la ciudad acaban, donde acaban llegando. Acaban formando verdaderas montañas de cientos de metros de altura que luego se recubren de tierra y se intentan rehabilitar para formar pues parques o un entorno paisajístico no tan feo, o tan impactante. Por otro lado, tenemos el problema o el beneficio, según cómo se mire, de las plantas incineradoras. Las plantas incineradoras intentan quemar todos aquellos residuos que pueden ser quemados, ¿de acuerdo? Hay otros que no van a ser ni reciclados, ni reutilizados, ni... Esos son los que van a acabar en los vertederos controlados, ¿vale? Enterrados porque no se pueden utilizar para nada más. Pero hay otros que se pueden quemar
¿vale? Que son los que acaban en las incineradoras. Y las incineradoras, pues hombre, cuando estás quemando algo, pues al final, por mucho que filtres el humo, estás generando contaminación atmosférica. ¿Posibles soluciones? Pues las 3 R's. Esto es así. O reducir, como vemos aquí, el número de sustancias pues, contaminantes o de bienes materiales que utilizamos en el día a día, algo que se hizo bien, ¿no? Con las bolsas de los supermercados, que ya la gente lleva su bolsa de tela y ha reducido el uso de las mismas, que eran muy poco degradables, y generaban un impacto a muchísimos años vista, ¿no? Bueno, pues se ha reducido. También se intenta reciclar todos aquellos bienes que puedan ser reciclables, en cuanto a que por lo menos le das más vida a ese mismo material, y reutilizar aquellos que se puedan reutilizar mediante su posterior limpieza bueno, e higienización. El caso de las botellas de vidrio, eso lo hacen muy bien en otros países europeos, que incluso lo que hacen es que cuando devuelves la botella del vidrio, te devuelven parte de lo que te ha valido ese artículo, esa cerveza, esa botella de agua, ¿eh? Bueno, este es el camino, por ahora. Reciclar, reducir, reutilizar. Las 3 R's. Como decía, los no reciclables acaban en las incineradoras. Y en las incineradoras, pues si no somos Dinamarca, Copenhague, la primera ciudad que quiere tener emisiones CO2 neutras para el año 2025 y tiene incineradoras como este tipo, que es un parque por encima y que utiliza el calor de la incineración para producir energía, o sea, fantástico, ¿vale? Pues tenemos problemas porque, claro, está contaminando, hemos dicho, y bueno, estamos emitiendo mucha energía sin aprovechar. Entonces el camino sería tomar como ejemplo esta ciudad, este país, e invertir más un poco en esa eficiencia energética y en ese cuidado medioambiental. Y bueno, utilizar también de aquella materia orgánica en descomposición, comida y demás, pues utilizarla para desarrollar el biogás. Es decir, plantas de transformación de esos gases que emiten por fermentación esos productos vegetales y animales en descomposición para poder utilizarlos como energía en forma de gas. Que eso ya se está haciendo, por ejemplo, en Madrid tenemos la planta de biogás del vertedero de Valdemingómez. Por lo tanto, bueno, está claro que algo se hace y no está nada mal. Y nos invita a ser optimistas. Y el último punto que quiero tocar es la reducción de la biodiversidad. A ver, el tema de la naturaleza y del cuidado del medio ambiente no se desarrolló verdaderamente en España ni en el mundo hasta los años 60-70. En los años 70 es cuando Félix Rodríguez de la Fuente empieza a hacer sus documentales tan bonitos, El hombre y la tierra. Os recomiendo a todos, por favor, que les echéis un vistazo. Empezamos a tener cierta conciencia de que no somos los únicos seres vivos de la naturaleza y que todo lo contrario tenemos una responsabilidad moral como especie de intentar conservar, no de aniquilar, eliminar a todos nuestros primos, los seres vivos, ¿no? Entonces, desde entonces se ha hecho un esfuerzo grande por intentar conservar esas especies, ¿no? Pero el caso es que la biodiversidad se ha visto muy amenazada. Se les han alterado los hábitats en los cuales vivían estas especies. Las carreteras, autovías han fragmentado esos mismos hábitats y entonces no ha habido intercambio genético entre las distintas especies. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que les ha pasado a las poblaciones de oso pardo, la asturiana y la cántabra palentina, ¿no? Se han introducido especies que no son propias de aquí, invasoras, exóticas, el mejillón cebra, el cangrejo americano de río, ¿no? Los peces, el siluro, el lucio, que han devorado a toda la comunidad de peces locales porque son tremendamente voraces. En fin, todo eso ha ido acabando con la gran cantidad de especies que había antiguamente en los ríos españoles. La selección genética de las especies. Eso siempre me acuerdo del tema del plátano, en este caso. El plátano hay muchísima, o había muchísima variabilidad de plataneros por el mundo, pero como el plátano
la especie que más se consume por todos nosotros en las casas es de una especie muy determinada porque es la que mejor se consume, mejor se pela, más produce, ¿vale? Se ha ido anteponiendo esa, se ha ido intentando meter el código genético de esa especie en todas las demás y al final se han degradado y solo nos queda una especie de plátano. En fin, y luego la sobrecaza o la sobrepesca, ¿no? Bueno, pues también están ahí. El caso que tenemos que tomar partida al respecto, ser conscientes de que vivimos en un país con una biodiversidad maravillosa, por ese entorno, esa encrucijada en la cual se encuentra la península ibérica que recibe influencias ambientales muy variadas, ha generado que tengamos una riqueza animal y vegetal que no tiene parangón en cualquier otro país de Europa. Detener la pérdida de biodiversidad, que esas especies tan emblemáticas que tenemos ahí y otras muchas más que también están amenazadas sigan pudiendo desarrollarse el día de mañana e incluso regenerarse y recuperarse, como ponemos aquí, para poder, bueno, seguir disfrutando de su compañía y de esa naturaleza salvaje, pura, bueno, que está ahí, que nos rodea, que nos acompaña y que llena de sentido la existencia misma nuestra y que además nos otorga una posición, si la concebimos como que somos ciertamente responsables con nuestras acciones de lo malo, pero también de lo bueno, de su conservación, yo creo que nos ennoblece como especie su propia conservación. Entonces, por favor, vamos a tomar partida por la biodiversidad, por el tema del agua, por el tema del aire, por, en fin, todo lo que hemos estado comentando durante estas sesiones. Vamos a tener conciencia de que nosotros mismos tenemos una gran responsabilidad cívica, ética, como ciudadanos a lo largo de nuestra vida y que nos preguntemos siempre qué es lo que podemos hacer a nivel personal para dejar un mundo mejor cuando nos vayamos de él. Bueno, un saludo para todos.